Naturfor, Escuela de Vida Natural. Lo primero que vamos a ver es presentar un poquito el curso. ¿Eh? Vamos a ver qué es el curso, para qué es, qué función, qué es lo que vamos a ver en el curso, etcétera, etcétera. Vale, entonces, lo que vamos a empezar hoy es el módulo 1, ¿vale? Vale, pues en el módulo 1, que es el que vamos a empezar hoy, sabéis que cuando hablo con vosotros, también os lo he comentado, que el módulo 1 es el necesario y suficiente para poder realizar esta terapia. ¿Vale? Hay muchos terapeutas y muchos alumnos nuestros que llevan muchos años trabajando solamente con el módulo 1, porque el módulo 1 pues, tiene un amplio abanico de posibilidades para poder trabajar con esta terapia. ¿Vale? Luego veréis que hay otras opciones que nosotros llamamos especialidades que se harán después del módulo 1, que ya veremos que es de libre opción y que quien quiera, pues por supuesto, puede seguir formándose. Entonces, dentro de este módulo 1, que va a tener una duración de 4 clases. Empezaremos hoy y terminaremos en enero. Ahora veremos también las fechas. De todas maneras, las fechas de todo el calendario del curso lo pondré en el grupo también. Por el WhatsApp para que lo tengáis siempre ahí. Pero bueno, si queréis anotarlas, ahora vamos a hablar de ellas. ¿Vale? Bueno, pues el módulo 1 va destinado al tratamiento físico y metabólico. O sea, es un módulo que lo que es la parte práctica, del curso, va a ir destinado a aprender cómo utilizar el biomagnetismo para tratar cualquier problema de salud del ser humano que tenga que ver con la parte física y que tenga que ver con el metabolismo. Eso es lo que vamos a aprender en el módulo 1. Que eso tiene vuelvo a repetir, una infinidad de posibilidades tremendas, ¿vale? Porque prácticamente la gran mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos tienen un origen físico y metabólico, aunque ya veremos que hay otras que no. ¿Vale? Vale, pues lo que vamos a ver en este módulo es, primero, los fundamentos de la terapia. Es decir, hay que aprender qué es esto, su historia, de dónde viene, etcétera, etcétera, más. Bueno, cuando hablamos de la historia, sabéis, creo que ya todos lo sabéis, que yo aprendí esta terapia directamente de su creador, del doctor Boyce, ¿vale? Un médico mexicano que descubrió esta terapia en el año 1988, creo que fue, ¿vale? Entonces, hace 15 años aproximadamente, 15-16, el doctor Boyce vino a España a dar curso para enseñar esta terapia y fue donde yo aprendí con él directamente. Entonces, lo que yo voy a transmitir en este curso, yo siempre me gusta dejar claro al principio que es precisamente la terapia original que el doctor Boyd descubrió y tal y como él la transmitió. ¿Vale? Para mí eso es muy importante decirlo de un principio porque hoy en día, pues claro, las cosas son como son y yo veo por ahí formaciones, incluso vienen alumnos en mi curso que han pasado por otras formaciones, que bueno, que te das cuenta que cuando uno aprende de uno que ha aprendido con el otro y que enseña a otro y que enseña a otro y que luego al final alguien le da por dar cursos, pues ya sabéis que cuando las cosas van de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, pues al final lo que llega, pues no tiene a veces nada que ver con lo original. Eso lo sabemos todos. Entonces, por desgracia, hoy en día eso en esta formación también pasa. Yo digo esto porque veréis que yo a lo largo del curso voy a ser muy pesado y voy a hablar mucho del doctor Weiss. Porque yo tengo muy presente todos los comentarios, todos los consejos, toda la forma de explicar la terapia que el doctor Weiss en su vida nos dijo. Y veréis que seré muy pesado. El doctor Boyd decía en este caso, decía el doctor Boyd esto lo veía desde el punto de vista tal, voy a ser muy pesado en eso. Pero es que quiero serlo porque de esa forma sé que voy a poder transmitir directamente lo que él me transmitió. Sabéis que lamentablemente el doctor Boyd pues, falleció hace un par de años, ya era una persona muy mayor, pero bueno, pues ahí es este legado que dejó a la humanidad, que para mí es importantísimo, pues hay que honrarlo y hay que seguir un poco, desde mi punto de vista, con esa línea que él pues enseñó.
Vale, entonces todo eso lo vamos a ver ahí. El siguiente punto que veremos en este módulo 1 será microbiología. Y microbiología vamos a estudiar prácticamente en la línea más o menos que se estudia en sanidad, quizás no tan profundo como puede ser un médico y demás, pero sí en la línea que más o menos se aprende en sanidad, qué son bacterias, qué son virus, qué son hongos y qué son parásitos. Y vamos a estudiar cada uno de ellos, no todos por supuesto, porque hay millones y millones, sino los que se consideran hoy en día más problemáticos para la salud del ser humano, ¿vale? Entonces veremos cada uno de ellos, cómo se contagian, qué efectos hacen en el cuerpo, qué problemas generan, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, cómo tratarlos con el biomagnetismo. Para mí ese es un apartado muy importante de este módulo, porque una de las acciones más importantes que tiene el biomagnetismo precisamente es el tratamiento de infecciones, ¿vale? Y el efecto que tiene el biomagnetismo en las infecciones que tiene el ser humano en el cuerpo, que muchísimas veces ni siquiera sabemos que las tenemos y están ahí haciendo daño. Y muchas enfermedades de las que tenemos, que pensamos que, bueno, pues son enfermedades que me han tocado, en realidad el origen son infecciones que ni siquiera sabemos que las tenemos. Nosotros con nuestro testaje de kinesiología, ya iremos aprendiéndolo, veremos que sí que vamos a poder detectar esas infecciones, ni siquiera cuando en otras formas de detección son capaces de momento de detectarlas, ¿vale? Porque no están activas y demás. Entonces, eso sería la parte de microbiología. Después entraremos en reservorios de las infecciosos. Los reservorios ya lo veremos, pero son como, yo sé que lo explico, que son como cuevecitas donde se esconden las infecciones, ¿vale? Hay zonas en el cuerpo que más o menos están fuera de cobertura, por decirlo de alguna manera, fuera de cobertura del sistema inmunitario, y entonces las infecciones que no son tontas saben dónde están esos reservorios y se esconden muchas veces ahí para que el sistema inmunitario no sea capaz ni de detectarlas ni de trabajarlas. Pero nosotros podemos detectarlas porque se sabe dónde están esos reservorios y podemos detectar si hay algún reservorio activo y se puede trabajar para que ni siquiera haya nada que quede por ahí escondido. Después pasaremos a las patologías de origen físico. Vamos a ver una especie de vademecum de muchísimas enfermedades, muchas enfermedades, ya lo veréis, que tienen, o sea, que afectan a nivel físico al cuerpo humano y que tienen su tratamiento con biomagnetismo. Entonces veremos muchísimas enfermedades y que, bueno, cómo tratarlas con biomagnetismo. Eso también es un apartado muy importante. Y luego en el apartado de prácticas, porque esto que lo hemos comentado, pero siempre intentaremos hacer, bueno, pues si no el 50, el 40, 50% de prácticas y teoría. Normalmente después de ese descansito que os he comentado que hacemos a media mañana y ese descansito que hacemos a media tarde, normalmente empezamos con las prácticas. O sea, solemos hacer al principio de la clase, tanto por la mañana como por la tarde, y la hacemos hacer la parte de teoría, y después de ese descansito, que ya nos hemos liberado las mentes de todo el rollo que os he soltado, pues entramos directamente a la práctica, porque las prácticas en esta terapia es importantísimo, ¿vale? Porque es muy importante saber qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué herramienta tenemos en nuestras manos, pero más importante incluso todavía, saber utilizar la herramienta. A mí de nada me vale leerme un libro entero de cómo se utiliza una llave inglesa, si nunca en mi vida he tenido una llave inglesa en mi mano, ni nunca me he puesto a utilizarla. Entonces, las dos cosas son importantes. Entonces, el apartado de práctica es importante también. Y dentro de ese apartado de práctica, lo primero que vamos a aprender es la técnica de testaje con kinesiología holística. El doctor Boyce, ¿ves? Ya empiezo a hablar de mi maestro. El doctor Boyce estuvo 5 años trabajando con esta terapia utilizando el testaje de kinesiología holística, ¿vale? A partir de 5 años
él empezó a darse cuenta de que se necesitaba un testaje de kinesiología un poco más rápido, un poco más ágil y demás para poder hacer lo que es la terapia, pues eso, lo más ágil posible, lo más rápidamente posible, pero igual de efectiva, ¿vale? Y ahí fue cuando también él diseñó el testaje de bioenergética, ¿vale? Entonces vamos a aprender los dos testajes, el que él comenzó y el que él utilizó durante 5 años, que es el de holística, y luego el de bioenergética lo estudiaremos en la última clase, en la clase 4, estudiaremos el de bioenergética, que seguramente será prácticamente el que más utilicemos a partir de ese momento, porque es más rápido, es más ágil de hacer, excepto algunos casos que ya veremos que va a ser mucho mejor hacer el de holística, ¿vale? Y además, el empezar a hacer el testaje de holística, aunque veréis que es un poquito más, como el doctor nos decía, es un poquito más lento, un poquito más pesadito a hacerlo y demás, pero nos va a venir muy bien, por eso yo lo introduzco siempre al principio de los cursos, porque es el que mejor nos ayuda a aprender tanto a realizar el testaje, ¿vale?, como a ir averiguando o ir aprendiendo los puntos donde se colocan los imanes, ¿vale? Ese testaje nos ayuda a las dos cosas. Sobre todo, el ir aprendiendo a los puntos donde se colocan los imanes. Ese es lo que es la kinesiología holística, ayuda muchísimo a eso. Ya veréis por qué, ¿vale? Pero luego ya aprenderemos el de bioenergética, la clase 4, para que sea una terapia también un poquito más ágil. Vale, pues, y luego, en el apartado de... Perdón, que yo me paso la vida hablando, y al final de la garganta. En el apartado de prácticas también vamos a tener 3 listados de pares para tratamientos. Vamos, sobre todo cuando aprendamos a hacer el testaje de bioenergética, de kinesiología bioenergética, empezaremos a utilizar estos 3 listados, porque para el de holística veréis que vamos a utilizar otros listados de prácticas. Pero a partir de que aprendamos el de bioenergética, empezaremos a utilizar el listado de reservorios, el listado de patologías y el listado de patógenos, que es lo que vamos a aprender en este módulo, a cómo tratar los reservorios, cómo tratar las enfermedades o patologías que tienen que ver con el sistema físico y cómo tratar los patógenos o las infecciones que tenemos en el cuerpo. Eso lo recibiremos y lo aprenderemos a manejarlo en el apartado de prácticas del módulo. ¿Vale? ¿Se queda claro el módulo 1? Vale, módulo 1, que como he dicho es el fundamental y el principado, ¿vale? Y a partir de ahí tendréis vuestro diploma de terapeuta de biomagnetismo, podéis empezar ya a trabajar con ello y, bueno, y podéis tardar muchísimas cosas con efectos y con resultados, ya lo veréis, muy buenos, sobre todo el tema de problemas físicos, infecciones y resultados impresionantes, ¿vale? Ahora, a partir de ahí, nosotros ofrecemos varios módulos más. Los siguientes módulos ya solamente son de 2 clases. ¿Por qué? Porque en el primer módulo es donde hay que aprender qué es la terapia, cómo funciona, qué hace la fuente, para qué es, quién es el mentor, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso se necesitan más clases para dar el fundamento de la terapia. Pero a partir de ahí, que ya lo sabemos, que ya sabemos qué es esta terapia y que además ya sabemos hacerla y practicar con ella, por eso los siguientes módulos ya son solamente 2 clases, porque ya nos centramos única y exclusivamente en el tratamiento que ese módulo pretende, ¿vale? Entonces, hay más orígenes de las enfermedades del ser humano. Para nosotros, desde el punto de vista de la medicina natural, sobre todo, el ser humano no solamente es un cuerpo físico, aunque al final de los finales, todas las enfermedades al final las sentimos en nuestro cuerpo. Por eso es importante trabajar también, por supuesto, incluso primero el cuerpo para empezar a sentirnos bien, ¿vale? Pero el origen de las enfermedades muchas veces vienen de otros aspectos, no solo del aspecto físico.
Entonces, aunque solucionemos a veces el aspecto físico, incluso el paciente empieza a encontrarse mejor a nivel físico, es posible que incluso a lo largo del tiempo, a lo largo de meses, años después, vuelva a tener el mismo problema. Y eso yo lo veo mucho en consulta desde hace mucho tiempo. Y eso es porque hemos solucionado el aspecto psicosomático que ha generado pues, un problema en el cuerpo, pero no hemos solucionado el origen, que es más el tema puede venir de otro punto de vista. Vale. Entonces, por eso están estas opciones más. Y en el módulo 2, en estas dos clases, nos vamos a centrar en el origen emocional de las enfermedades. Entonces, ahí en ese módulo vamos a ver los fundamentos científicos sobre el origen emocional de las enfermedades. Hoy en día, quizás hace muchos años no, pero hoy en día científicamente sí que está demostrado de que muchas enfermedades que tiene el ser humano tienen un origen emocional y generan un efecto psicosomático que al final afecta al cuerpo. Entonces, en este módulo nos vamos a centrar y encargarnos de ese tema, ¿vale? Ese origen emocional que pueden tener muchas enfermedades. Ahí lo que vamos a tratar son 26 órganos del ser humano y su relación con las emociones. O sea, vamos a estudiar cuando un órgano en concreto tiene un problema, cuando ya tiene un problema físico, cuando ya está funcionando de forma incorrecta o incluso está generando una enfermedad, ¿qué posibilidad hay de que haya una emoción que haya sido la que ha empezado a hacer que ese órgano funcione mal? Porque ya se sabe, por los estudios que se han hecho sobre este tema, ya se sabe que ciertas emociones afectan en concreto a ciertos órganos de nuestro cuerpo. ¿Vale? Por lo cual, eso es lo que vamos a estudiar. Nada más empezar, ver esa relación que existe entre emociones y órganos, para que ya también sepamos, cuando alguien tiene un problema en un órgano en concreto, también sepamos de que eso puede venir de ciertas emociones que la persona ni siquiera se ha dado cuenta de que eso pues, está generando problemas a nivel físico. Después vamos a ver 92 patologías, es decir, 92 enfermedades, que no son pocas, ¿eh? Vamos a ver 92 enfermedades y su relación con las emociones. O sea, aparte de que los órganos tienen una relación con las emociones, también hay muchas enfermedades, llamadas enfermedades del ser humano, que tienen una relación con las emociones. Entonces, aprenderemos que cada tipo cada una de estas 92 enfermedades del ser humano normalmente vienen a consecuencia de ciertas emociones en concreto, ¿vale? Entonces también es importante que lo tengamos claro. Y luego ahí, por supuesto, entraremos en el listado de pares a nivel práctico, en el listado de pares para el tratamiento emocional. Es decir, vamos a aprender cómo trabajar las emociones con biomagnetismo. Ya aprenderemos en ese módulo, que lo vais a hacerlo, cómo funciona el biomagnetismo para poder limpiar y borrar de nuestro subconsciente las emociones que están ahí cogidas desde antes de nacer, prácticamente en nosotros. El biomagnetismo es capaz de hacer esa limpieza y ese borrado, y eso lo vamos a aprender por medio de ese estado de pares de emociones, donde vamos a trabajar muchísimas emociones que luego a su vez son capaces de generar problemas tanto en órganos como en enfermedades. Ese sería el módulo 2. Módulo 3 es el módulo energético, ¿vale? Este módulo lo que pretende, en definitiva, es hacer un tratamiento muy parecido al que hace un especialista en medicina china o un especialista en acupuntura, por ejemplo, que ya sabéis que ellos se dedican a trabajar el cuerpo energético del ser humano, ¿vale? Yo estudio medicina china, he hecho acupuntor muchos años y sé un poco de qué funciona este tema, ¿vale? Entonces, en medicina china aprendemos a trabajar el cuerpo energético, no el cuerpo físico. En la medicina china se basa en el funcionamiento energético del cuerpo humano, ¿vale? Entonces,
lo primero que vamos a ver ahí es los fundamentos de la energía vital, ¿vale? ¿Qué es la energía? Si vamos a trabajar la energía, tenemos que saber qué es y primero que existe en el cuerpo, ¿vale? Porque hay mucha gente que quiere que tampoco existe, ¿vale? Pero primero que existe y después qué es y cómo funciona. Aprenderemos qué es la energía prenatal y qué es la energía postnatal. Hay una energía que nosotros ya venimos con ella cuando nacemos y otra que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Todo eso aprenderemos qué es, cómo afecta al ser humano, para qué sirve una, para qué sirve otra y demás. ¿Qué es la energía yin y la energía yang? Que es lo que eso casi todo el mundo hemos oído hablar, por supuesto, alguna vez. ¿Qué es? ¿Qué efectos tiene en el cuerpo esa energía yin y yang? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la energía terrestre y la energía celeste? Son energías diferentes, distintas, que ya no están dentro de nuestro cuerpo, sino que están fuera de nosotros y que nos afectan también a los seres humanos, ¿vale? Depende si estamos más expuestos o más receptivos a una u otra. ¿Qué es la energía femenina y qué es la energía masculina? No sé si sabéis que los hombres y las mujeres somos distintos. ¿Eso lo sabíamos? Hay que partir de ahí, ¿eh? Es que no, yo lo digo porque estoy en esta historia de que hay que ser todos iguales. Creo que en cierto modo hay cosas que por supuesto sí, pero en otras cosas nos estamos equivocando, ¿eh? Y muchas enfermedades vienen de ahí, ¿eh? De una mujer querer ser como el hombre y un hombre querer ser como la mujer, ¿vale? Otras cosas a nivel social, por supuesto, ahí no hay duda, ¿eh? En los avances que hemos hecho en nuestras sociedades. Pero no hay que olvidarse nunca de que no somos iguales, de que un hombre tiene un tipo de energía y un tipo de cuerpo físico y una mujer tiene un tipo de energía y un tipo de cuerpo físico, con lo cual nuestras necesidades muchas veces para mantener la salud son diferentes, distintas, desde la alimentación hasta las emociones y, por supuesto, las energías. Necesitamos cosas distintas, diferentes, para mantener la salud. Y eso tampoco se está teniendo mucho en cuenta porque se está tapando un poco con la, bueno, trayectoria que llevamos de que todos tenemos que ser iguales. Sí, claro, pero en ciertas cosas hay que tener en cuenta las diferencias, ¿vale? Entonces, eso también lo vamos a ver. Meridianos corporales energéticos, por dónde pasa esa energía en el cuerpo, y estudio de los síndromes energéticos, el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal, el elemento agua. En realidad, la medicina china, que sabéis que es una medicina ancestral de hace 5.000 años y todavía sigue, con lo cual algo hará bien, cuando hace 5.000 años que está ahí, ¿vale? Entonces, en la medicina china en realidad lo que se trabaja no son enfermedades, por eso aquí no vamos a ver enfermedades. En medicina china lo que se trabaja son síndromes energéticos, ¿eh? Para ellos no existen las enfermedades. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender también. Cada uno de esos elementos, madera, fuego, tierra, metal, agua, tiene una serie de síndromes que son los que indican de que ese elemento no está funcionando correctamente en el ser humano. Entonces vamos a aprender esos síndromes que son, cuándo no están funcionando correctamente, qué síntomas hay en una persona y cómo tratarlos con biomagnetismo. No con agujas, sino con biomagnetismo, ¿eh? Que esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Con lo cual nosotros no vamos a pinchar, ¿vale? Y eso no quiere decir que no funcione, ¿eh? La cultura funciona, ¿vale? Pero hay que pinchar. Listado de pares para el tratamiento energético. Ahí aprenderemos con biomagnetismo cómo podemos utilizar el biomagnetismo para trabajar todo lo que es los problemas a nivel energético en el ser humano. Y el módulo 4 es precisamente el que más razón tiene de ser voluntario. Por eso yo decidí en su día los módulos de ser voluntarios, porque no todo el mundo que se apunta a este curso cree en ciertos orígenes de las enfermedades. Todo el mundo sabe que, por supuesto, el cuerpo físico es el que siente todo, y ahí es donde nos encontramos todos los problemas que vienen de saber dónde, pero no todo el mundo
cree, y además hay que respetarlo, y todo es respetable, por supuesto, en este mundo. No todo el mundo cree que pueden haber orígenes de las enfermedades a nivel emocional, orígenes de las enfermedades a nivel energético, y mucho menos gente cree que puede haber orígenes de las enfermedades a nivel espiritual, ¿vale? Entonces, bueno, pero como los que estamos en este mundillo sí que lo creemos, pues también trabajamos el aspecto espiritual porque sabemos de sobra que origina también muchas enfermedades en el aspecto espiritual del ser humano, ¿vale? Y porque también desde la medicina natural, sobre todo, se tiene clarísimo de que el ser humano no es solo un cuerpo físico, sino que es un compendio y una unión de cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo energético y cuerpo espiritual, ¿vale? Y todo eso es lo que hace el ser humano, no solamente el cuerpo que vemos en el espejo. ¿Vale? Pues desde ese punto de vista, el módulo 4 va encaminado a ese apartado espiritual que los seres humanos tenemos. ¿Qué es lo que vemos en este apartado? En este módulo 4, pues vemos los chakras y su relación con el universo. Ahí estudiamos los chakras, qué son, para qué sirven, cómo funcionan, qué función tienen los chakras a nivel espiritual del ser humano. Mucha gente conoce los chakras, pero no todo el mundo sabe qué función tienen los chakras a nivel espiritual. O sea, qué efecto tiene de conexión y de intercomunicación del universo con el cuerpo de esa persona. Entonces, todo eso lo estudiamos allí. El aura del ser humano, esas cositas que no se ven, pero que todos tenemos, ¿vale? Es decir, que está demostrado científicamente. Esto ya no es esoterismo ni cosas de estas. Con la aparatología tecnológica que hoy en día tenemos, ya se sabe de sobra que todos los seres humanos y todos los seres vivos en general, todos los seres humanos, tenemos una energía áurica que como mínimo, pues se expande de nuestro cuerpo, pues lo que es nuestro brazo alargado hacia un lado y hacia otro, hacia adelante y hacia atrás. O sea, tenemos ahí una especie de huevo energético alrededor de nosotros que puede estar mejor, peor, más grande, menos grande, con aperturas, sin apertura, con agujeros, sin agujeros, con mejor energía, etcétera, 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 pero está, ¿vale? Con lo cual que sepáis que estáis intercalando todas vuestras aulas en estos momentos, ¿vale? Están todas mezcladas ahí, una con otra, se están saludando vuestras aulas y cosas de estas, o sea que eso que lo sepáis. Vale, pues ahí estudiaremos eso, estudiaremos el alma. Claro, si vamos a hablar del mundo espiritual, si vamos a hablar del aspecto espiritual, no tenemos más remedio de que entrar en lo que es el alma, en la explicación de qué es el alma desde el punto de vista espiritual. Es decir, que no solamente nos componemos de un cuerpo físico, sino que hay un alma también en nosotros que, bueno, pues que ahí hablaremos un poquito de qué es, para qué sirve, qué es, dónde viene, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos un poquito de todo eso, ¿vale? Este siguiente punto es muy importante, porque precisamente es el que genera las enfermedades que vienen del punto de vista espiritual, o por lo menos la gran mayoría de enfermedades, ¿vale? ¿Por qué? Porque hablaremos del contrato del alma preencarnación, es decir, cuando ya sepamos que hay un alma, qué es, por qué está ahí y qué hace ahí, pues lo siguiente que vamos a ver es el aprender, darnos cuenta de que esa alma viene a esta encarnación, viene a esta vida con un contrato previsto. O sea, ya sabe a qué viene, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ya sabe qué asignaturas tiene en esta vida, ya sabe a qué se va a dedicar, ya sabe qué actitudes tiene que tener, ya sabe qué es lo que tiene que aprender. O sea, ya viene con eso aprendido. Y el problema está que cuando llega aquí y el cuerpo no le deja hacer lo que ha venido a hacer, a partir de ese momento empieza una lucha entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y precisamente esa lucha es la que genera muchas enfermedades en el ser humano. Muchas enfermedades en el ser humano no son más, ya lo veremos en ese módulo, no son más que la lucha interna que hay entre nuestra mente humana y nuestra alma.
porque la mente humana no le está dejando al alma hacer lo que ha venido a hacer. Y eso genera muchas enfermedades. Vale, pues eso lo veremos en su día. ¿Qué son los seres desencarnados? No vamos a entrar más en este tema porque sería explicar el módulo. Existen, están ahí, ¿vale? Y eso lo veremos. ¿Qué efecto negativo tienen los seres desencarnados en los seres humanos? ¿Y qué enfermedades pueden producir en los seres humanos? ¿Qué producirlas producen? Las magias negras y brujerías. Eso existe, queramos o no queramos, no nos gustaría, pero existe, ¿vale? Y como existe, afecta, por supuesto, y bastante, ¿vale?, a los seres humanos en su día a día y en su funcionamiento a nivel metabólico y del cuerpo. El estancamiento espiritual precisamente tiene que ver mucho con lo que hemos hablado antes, cuando una alma se siente estancada, que ve que ha venido a hacer algo en concreto y ve que no lo puede hacer y se siente estancada, eso genera muchos problemas a nivel de salud. Las limpiezas espirituales y el listado de pares para tratamiento espiritual. Ahí aprenderemos también una serie de puntos para trabajar todo lo que tiene que ver con los efectos espirituales dentro de la salud del ser humano. En la parte práctica tendremos, como siempre, pues un listado. Existe un módulo 5, ¿vale? Este módulo 5 surgió a raíz de la petición de muchos alumnos que, bueno, hay muchos alumnos que, como ya habéis visto, tienen estudios a nivel sanitario, sobre todo, o de otras terapias, donde han estudiado la parte anatómica, pero hay otros muchos alumnos, todos los años tenemos muchos alumnos en nuestros cursos que son pacientes, les ha ido bien y tal, o alumnos que no han hecho ninguna otra formación previa y demás, y que ven que necesitarían tener un poco más de formación a nivel anatómico. ¿Por qué? Porque el doctor Boyce, como buen médico que era, a los puntos, yo recuerdo que en los cursos él nos comentaba que él tuvo dos opciones para poder ponerle el nombre a los puntos que él iba descubriendo. Uno es ponerle el nombre anatómico de la zona donde él iba descubriendo que había que poner el imán. Él era médico, él tenía conocimientos anatómicos y él sabía que aquí, debajo de aquí, justo había esto en concreto a nivel anatómico. Entonces, pues claro, como él era médico, pues digo, pues si yo le pongo el nombre de lo que hay justo debajo de donde ha salido el punto, pues yo luego me voy a acordar de dónde tengo que poner el imán. Porque yo sé que aquí abajo está el hígado, el páncreas, el músculo supraespinoso, el músculo semitendinoso, etcétera, etcétera, ¿vale? La glándula timo, la glándula sabía exactamente lo que es. Y también tuvo otra opción que pensó, que es jugar a los barquitos. ¿Habéis jugado a los barquitos? ¿Vale? Es decir, si yo cojo un cuerpo humano y hago una cuadrícula del cuerpo humano, ya a un lado le pongo números, y a otro lado le pongo letras, pues si yo voy diciendo A7, pues voy, ¡pum!, y me voy al punto justo donde tengo que poner el imán. ¿Lo vais entendiendo? Esa es otra opción que él pensó para luego acordarse de dónde había que poner los puntos, ¿vale? Pero como él era médico, y le era mucho más fácil simplemente poner cómo se llamaba esa zona anatómica y ya está, pues cogió la primera opción. Por eso todos los puntos de biomagnetismo tienen nombre anatómicos, ¿vale? Entonces, vamos a aprender, por supuesto, a ponerlos, dónde están y tal, pero sí que es verdad que hay alumnos que nos dicen, es que a mí me gustaría saber no solamente dónde ponerlos, sino también eso que hace ahí. Si yo pongo el imán en el músculo supraespinoso, a mí me gustaría saber dónde empieza el músculo supraespinoso, dónde termina, qué función tiene en el cuerpo, qué hace cuando se contrae, qué tal. O si yo pongo el músculo, el punto en la glándula timo, yo sé dónde está, pero también me gustaría saber qué función tiene la glándula timo en el cuerpo, para qué sirve, etcétera, etcétera, qué acciones tiene, etcétera, etcétera. Es decir, más anatomía, que algunos lo sabréis, por supuesto, pero otros igual no. Entonces, por eso este módulo surgió, por eso es el último, surgió a raíz de eso. Para estos alumnos que quieren, ya que se han metido en esta historia,
quieren más información a nivel anatómico. Ahí lo que hacemos es ver 289 puntos de biomagnetismo, prácticamente todos los que hoy en día, porque estos 289 puntos son los que se combinan entre sí. Es decir, con estos 289 puntos podemos hacer miles y miles y miles y miles de pares biomagnéticos, porque se combinan entre sí. Y las combinaciones son, vamos, infinitas, ¿vale? Pero eso es la base que luego se combina. Con lo cual, ahí lo que estudiamos son 289 puntos de biomagnetismo, su localización corporal, dónde está, exactamente dónde hay que poner el imán, técnicas y trucos de colocación, porque hay técnicas y hay trucos que sobre todo los biomagnetistas que llevamos muchos años, pues ya hemos ido, pues eso, pues cogiendo truquitos para saber cómo poner mejor los imanes, de qué manera, para que no se caigan, para que no se muevan, desde qué punto coger la cinta, tal, o sea, muchos truquitos que hay para que la forma de colocar los imanes sea correcta y que no se caigan, que no se muevan y demás. Gráficos de anatomía, se ve cada uno de los puntos, se sacan gráficos que están sacados de los aulas de anatomía, que se estudia en medicina, etcétera, etcétera, donde se enseña, pero mira, pues este punto anatómico es esto, y aquí vemos el dibujo, qué es, qué forma tiene, etcétera, etcétera. Y el estudio de la función anatómica, que es lo que hablaba antes, es qué función tiene esa parte anatómica en nuestro cuerpo. De esa forma, los alumnos que no tienen un conocimiento de anatomía saben de este módulo, sabiendo todos los puntos que vamos a utilizar, exactamente cómo se ponen, dónde se ponen, de qué forma, qué es en el cuerpo, qué función tiene, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque es una formación que nos pidieron y que por eso añadimos como... Esos son los 5 módulos que están ahora disponibles. Hay uno en preparación. A mí siempre me gusta decirlo para que lo tengáis en cuenta para cuando salga, que para mí va a ser un módulo muy bonito porque abarca otro apartado importante para mí del ser humano, que no todo el mundo tampoco cree en ello, pero sí que con el biomagnetismo se puede también trabajar. Y entonces es un módulo que tenemos ahí en preparación que intentaremos que pueda sacar lo más antes posible. Y es el módulo transgeneracional. ¿Vale? O sea, con el biomagnetismo también se puede trabajar el apartado transgeneracional del ser humano, que es lo que hoy en día se trabaja mucho con constelaciones familiares, con biodescodificación, ¿vale? Con todo ese tipo de cosas, pero igual que hicimos con el apartado energético, donde se simplificó mucho más el tratamiento a nivel de acupuntura y estar con imanes y de forma más sencilla y más rápida, el transgeneracional con el biomagnetismo también va a ser así. Va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil y un tratamiento mucho más rápido, porque va a ser simplemente poner los imanes en el punto de y punto. No hay que ahondar, no hay que darle vueltas, no hay que buscar fechas de toda nuestra familia, no hay que hacer algo generacionales, no hay que tal, o sea, es una forma mucho más rápida, mucho más sencilla, que hacia eso es lo que evolucionamos los seres humanos, a terapias cada vez más fáciles, más sencillas, más rápidas, sin tantas a veces parafernalias, ¿vale? Y bueno, pues eso es hacia donde camina el biomagnetismo. Y ese es el módulo que está también un poco en preparación, que ya cuando salga, pues a quien le interese, pues seguramente pues, también lo tendréis ahí presente. ¿Vale? Eso es todo el curso. Naturfor, Escuela de Vida Natural.